A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les he hablado en estos últimos días acerca de lo que es la iglesia. Y yo les digo que lo que yo conocí de iglesia en un tiempo era el edificio de material de la iglesia católica en mi pueblo. Yo no conocía otra iglesia que no fuera el edificio que habían edificado ahí en mi pueblo, que era la iglesia católica. Se hablaba la iglesia, vamos a la iglesia, ahí está la iglesia, y era el edificio. No conocía yo nada más que eso. Cuando me hablaron del evangelio, entonces se me explicó que nosotros, los que hemos creído en Cristo, en conjunto todos somos la iglesia. Por supuesto, espiritualmente hablando. Y al enseñarnos que somos la iglesia, entonces también se nos enseñó que como iglesia somos el templo del Espíritu Santo, que Dios mora en medio nuestro, entre nosotros. Y de ahí aprendí que había que reunirnos en un lugar como este, que es un edificio de material también como el que había en mi pueblo, pero que nos habíamos de reunir en este edificio los que formamos la iglesia espiritual. ¿Estamos entendiendo? Pero hasta ahí no dejamos de ser hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres de diferentes culturas. Eso cuenta mucho, porque de pronto digo algo que para mí es normal y al guatemalteco no le parece normal, porque la palabra para ellos no es lo mismo. Y también nos reunimos una cantidad de personas que tenemos diferente nivel, porque no todos fuimos a la escuela y aprendimos lo mismo. Todo eso cuenta. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión, la mayoría de cristianos, que ser cristiano es haber creído en Cristo, reunirnos en un lugar como este que también le llamamos iglesia, que nosotros somos la iglesia espiritualmente hablando, y nosotros mismos determinamos qué día nos reunimos en ese lugar. Nosotros mismos. Aunque la Biblia dice que los primeros cristianos se reunían todos los días, y todos los días tenían una comunión maravillosa, pero nosotros nos hacemos la idea de que tales días nos congregamos. El asunto es que creemos en Cristo, nos congregamos en un lugar, vamos cada ciertos días, llegamos y cantamos, oímos una predicación, cualquiera que sea, oramos y nos vamos. Y eso es lo que hemos nosotros conocido como cristianismo. Pero hermanos, hay otra área que no se ha conocido,
de la iglesia. Y es una área espiritual y es otra cara del diamante, y necesitamos descubrirlo, porque de pronto nosotros estamos viviendo mal, y nosotros no debemos vivir mal, porque según la palabra de Dios nos dice ahí en el capítulo 2 que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Porque cuando creemos en Cristo nos hacemos uno con Él espiritualmente. Y cuando nos hacemos uno con Él espiritualmente, ya no piensa usted, ya no pienso yo, ya es Cristo el que piensa, o el que debe pensar y el que debe actuar. Por eso es que nosotros debemos equivocarnos lo menos posible. Y le hablaba hace un momento que vamos a buscar centrarnos desde los que predicamos, desde este que le habla, que es el responsable de este ministerio, para poder dejar que sea lo espiritual lo más que se mueva en medio nuestro, y que sea menos lo que se mueva de lo nuestro, porque lo nuestro no edifica, y lo de Dios todo edifica. Así es que vamos a leer esta escritura, y yo pienso que va a haber alguien que no la había leído, o que a poco la había leído pero no la había entendido. En esta noche he titulado el mensaje La realidad espiritual de la iglesia. Cuando digo la realidad espiritual de la iglesia, es algo completamente diferente a lo que hemos conocido como iglesia. Como le digo, ya con la revelación que tenemos de que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero como le digo, lo hemos entendido humanamente, lo estamos interpretando a nuestra manera, y no estamos dejando que el Señor nos revele realmente lo que somos. Solo le traigo de memoria lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Oí del Cristo que murió en la cruz, creí en Él, y al creer en Él me quedé unido con Él en su muerte. Pero como el Cristo que murió no solamente murió, sino también resucitó. Por lo tanto, morí con Cristo y resucité con Cristo. Y Pablo dice ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, me he identificado, estoy unido con el Cristo que murió y el Cristo que resucitó. Por lo tanto, ya no vivo yo. Esta vida ya no la debo vivir yo, la debe vivir Cristo, el que me amó y se entregó por mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en esa escritura de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, también nos puede decir: ¿ya sabes? O ya saben, hablándonos a todos, ya saben que ustedes son tomados de parte de Dios como el templo o la morada de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios?
Pensemos por un momento en lo que conocemos como templo, un edificio, lo que conocemos como iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Nosotros en conjunto, los cristianos, en este caso nos vamos a olvidar de todos los que estén fuera. Vamos a figurarnos nosotros aquí y el Señor nos está hablando a nosotros. Aunque en estos momentos me están mirando a través de 15 canales de televisión y me están escuchando a través de 5 radios en Centroamérica, de manera que la cantidad de personas que se consideran iglesia en estos momentos somos miles y miles y miles al mismo tiempo. Entonces dice ahí la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Empecemos a dejar de ver al hombre. De aquí en adelante ya no diga usted, como dice el hermano Rodríguez, diga como dice el Señor a través del hermano Rodríguez. Lo que sea de Dios, ya no diga lo que dice el hermano Rodríguez, no, lo que dice el Señor a través del hermano Rodríguez. ¿Por qué? Porque aquí estamos leyendo algo que dijo el Espíritu Santo, porque era el que movía al apóstol Pablo. Pablo, aunque era un hombre muy conocedor, un hombre de mucha experiencia, un hombre muy estudiado, pero no era para que dijera estas verdades por él mismo, porque esto era lo que él combatía. Él no quería nada con el cristianismo, y de la noche a la mañana comenzó a hablar así. Era el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Una vez más, mire, qué preciosa es la palabra de Dios. Algo vamos a experimentar en esta gloriosa noche. ¿No sabéis, refiriéndose al conjunto de personas, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en ustedes? De manera que no está hablando singular, sino en plural, está hablando a todos los congregantes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una vez más, grábese esto. Por eso conviene ir despacio, porque así se aprende. A mí nunca se me olvida que en la escuela era asunto de que a cada día la pobre maestra repitiendo todo ahí, y nos dejaba la tabla del 2 de tarea, y a nosotros en cada lugar lo hacían diferente, pero a nosotros nos ponían debajo de un árbol ahí. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, y así, hasta que se nos grababa. Y aquí, entre más toquemos estas partes en la palabra de Dios, más vamos a aprender. Y hoy vamos a descubrir algo glorioso, y aquí nos está diciendo algo muy especial el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y nos está diciendo, ¿qué, hermanos? A ver, alguien que me lo lea al principio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Oiga, nos está hablando a toda la congregación que estamos aquí. Y aquí vamos a estar muy frecuentemente usted y yo. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿O han descubierto que ustedes son el templo de Dios? Y si somos el templo de Dios entre los que estamos aquí, quiere decir que el Dios que creó los cielos y la tierra, que es invisible porque es espíritu, está en medio nuestro. Está en medio nuestro. Nosotros
el conjunto de creyentes somos su templo, somos su morada, ese lugar donde Él habita, donde Él mora, donde Él se mueve y donde debe ser adorado. Por eso dijo el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana fue movida por el mismo Dios, fue provocada por el mismo Dios. Una vez más le digo, ni Moisés fue tan inteligente para descubrir el lugar donde ardería la zarza, ni Pablo fue tan inteligente para hablar estas palabras, ni la mujer de Samaria de sí misma preguntó: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Era Dios el que provocaba aquello para poder dar una respuesta. Y la mujer que fue a sacar agua del pozo, cuando tuvo comunicación con el Señor, le hizo una pregunta: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Como diciendo, ¿en qué lugar, en qué punto geográfico se debe adorar a Dios? Hermano, hermana, el Señor le dijo: mujer, la hora viene y ya llegó, ahora que yo estoy aquí, cuando los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios en verdad, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será en Jerusalén, mucho menos aquí en este monte donde adoran los samaritanos. Ahora va a ser en espíritu, o ahora va a ser dirigidos por el Espíritu que tomará lugar en ustedes cuando crean en Cristo, que murió y resucitó. Usted y yo creímos ahora últimamente cuando ya Cristo había muerto y había resucitado. Por lo tanto, al creer en Cristo, desde el momento que creímos en Cristo, el Espíritu Santo tomó lugar en nosotros. Él es el que lleva a cabo el nuevo nacimiento. La presencia del Espíritu Santo es la novedad de nosotros. La presencia del Cristo resucitado, el que dijo Pablo que era el que vivía en Él, esa es la novedad de nosotros. Es lo nuevo en nosotros. No nosotros seguimos siendo los mismos. La diferencia es el Espíritu Santo en nosotros. La diferencia es Cristo glorificado en nosotros. Cuando nosotros reconocemos la presencia de Cristo en nuestra vida, entonces las cosas cambian. Cuando nosotros reconozcamos a Cristo glorificado en medio nuestro, las cosas cambian. Cuando nosotros reconozcamos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, las cosas cambian. ¿Me va entendiendo? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Entonces, grábese esto. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, todos los que estamos congregados aquí. En otra parte, ahí mismo en Corintios, dice que nosotros personalmente, cada persona, somos el templo del Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted ponga atención y que nos demos cuenta que cuando nosotros nos metemos en esta área, nos olvidamos completamente de lo que es humano, de lo que es terreno, de lo que es religiosidad, de lo que nosotros programamos, de lo que nosotros hacemos, y dejamos que Dios sea el que haga. Si nosotros somos el templo de Dios, Dios tiene que morar en medio nuestro. Por eso dijo el Señor a la mujer de Samaria: ya no van
adorar en Jerusalén. Eso era serio. Los únicos que conocían al Dios verdadero eran los judíos. El único lugar que Dios había escogido era Jerusalén, para que le hicieran su casa ahí. Ahora el mismo Dios decía, ya no va a ser en Jerusalén. Por eso el Señor les dijo, este templo que ustedes ven va a ser derribado. Estos edificios van a ser derribados. Solo podían ser derribados si ya no se iba a adorar ahí, porque nadie podía poner mano sobre la casa de Dios, a menos que ya no hubiera de ser un edificio como el que tenemos aquí. Entonces, hermanos, vamos al tercer nivel. Que no sea la iglesia un edificio de material nada más. Que no seamos la iglesia un grupo de personas que nos congregamos ciertos días en la iglesia y nos gozamos, pero nos gozamos humanamente, religiosamente, y así pasamos la vida. Porque todo eso no llena espiritualmente. Todo eso no le agrada a Dios. Por eso dice ahí en Juan capítulo 4, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque esos son los adoradores que Dios está buscando. Dios quiere que se le adore de esa manera. Entonces, grábese esto: Dios está en medio nuestro. Nosotros formamos el templo de Dios. Otro día les voy a hablar de lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Cristo es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Y cada uno de nosotros somos piedritas vivas que hemos sido acomodadas para formar un edificio santo en el Señor. Pero como le digo, hoy vamos a hablar espiritualmente. Son muy bonitas las predicaciones de muchas partes de la Biblia, pero que no dejan de ser historia y que no dejan de ser predicaciones bonitas, pero más humanas que divinas, pero más literales que espirituales. Y mire lo que dice aquí en lo que estamos leyendo hoy. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Verso 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios. Cuando dice si alguno, ¿a quién se refiere? A nosotros mismos. Si alguno de ustedes que forman el templo de Dios, si alguno destruyere el templo, fíjese bien, ¿y quién es el templo? Nosotros. ¿Y a quién le está hablando? A nosotros individualmente, a ti, a mí. Dice: ¿no te has dado cuenta que ustedes han sido escogidos por Dios para morar entre ustedes? ¿Acaso no te has dado cuenta que cada uno de ustedes forma el templo de Dios y Dios mora entre ustedes? Y habla directamente a alguien en particular. ¿Me puede hablar a mí? Si de pronto yo estoy haciendo cosas solamente que me benefician a mí, si de pronto estoy haciendo cosas donde no tengo cuidado y estoy lastimando a alguien, me está hablando a mí. ¿Pero por qué? Porque dice: si alguno, ¿qué? Si alguno destruyere el templo de Dios. Y dice algo más, ya directamente:
Oiga, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Así directamente. Hermanos, primeramente descubrámonos lo que somos. Y yo les digo siempre a los hermanos y a las hermanas, qué tremenda bendición, y no me canso de decirlo, qué tremenda bendición de que podamos oír la voz de Dios y que podamos seguirla. Les digo, hay tantas cosas que nosotros debemos agradecer a Dios. Yo les digo, yo soy indio azteca allá de México, y yo crecí con otras creencias, bien aferrado a aquello, y yo nunca pensé que Dios iba a venir y me iba a arrancar de raíz de ahí y me iba a plantar en su reino. Hay cosas, hermanos, que nosotros deberíamos tener la revelación. ¿De qué, hermano Rodríguez? De que hay millones y millones y millones de personas que han nacido ciegos espiritualmente. La Biblia dice que uno nace en estado de condenación. Por causa del pecado de Adán, todos nacemos en pecado. Dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre, desde el vientre de mi madre traigo pecado. Por eso nací y empecé a crecer y me incliné al pecado y me metí en el pecado, me hundí en el pecado. Pero no te has puesto a pensar, hermano, hermana, que un día el Señor se fijó en ti, se fijó en mí y nos señaló y dijo, quiero a esa persona. Hermano, hermana, hay millones y millones de personas que nacen en la oscuridad espiritual, nacen en estado espiritual, viven hasta 100 años en esa condición de condenación, y así se mueren. Nacen condenados, viven condenados y pasan al tormento eterno. Y nosotros nacimos en estado de condenación, vivimos a poco un tiempo en estado de condenación, y un día dijo Dios, tráiganme a ese que lo quiero justificar. Tráiganme a esa mujer porque le quiero perdonar sus pecados. Tráiganme a ese hombre porque quiero hacer las paces con él. Nosotros nunca buscamos amistarnos con Dios. Fue Dios el que nos buscó y nos trajo, y aquí estamos en esta noche. Gloria a Dios. Grábese esto. A usted le vio, le llamó y lo hizo parte de su iglesia. Lo hizo parte del lugar donde él mora. Grábese esto. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Cada uno, este hombre es parte del templo. Esta mujer es parte del templo. Yo me di cuenta cuando ella escuchó la palabra, creyó a la palabra. Yo no le digo que yo le prediqué la palabra y ella creyó a la palabra. Cuando yo me encontré con ella, descubrí que ella amaba a Dios, que ella se gozaba con las cosas de Dios. Y de pronto nosotros nos damos cuenta que hay más gente y nos quedamos asombrados. ¿Cómo
gente que nunca nos conocimos. Ya nada más con que dice gloria a Dios o aleluya, ya lo sentimos familiar. Ya lo sentimos que es algo nuestro. Ahora grábese esto. Dice el Espíritu Santo, no lo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, ¿quién sería para poder decirnos algo como esto? Esto tiene que venir de Dios, porque esto no le incumbe al apóstol Pablo, ni el apóstol Pablo podría decirnos esta revelación si no fuera de parte de Dios. ¿Qué sabía el apóstol Pablo de esto? De pronto el Espíritu Santo lo toma y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: ustedes deben de saber que en conjunto ustedes forman el templo de Dios. Y si ustedes forman el templo de Dios, ningún templo está para que esté solo. El templo tiene que tener un servicio ahí, y tiene que tener su servicio a Dios. Por lo tanto, si ustedes son el templo de Dios, tengan la seguridad que Dios está en medio de ustedes. Pero llama mi atención lo que dice: si Rafael Rodríguez, fíjese bien, destruye a Armando, que forma parte del templo de Dios, imagínense que de pronto está el templo muy hermoso, muy arregladito, muy formadito, y aparece por ahí una persona haciendo daños por allá en lo oscuro, con algún martillo, con alguna barra, queriendo sacar a este ladrillito, a esta piedrita del templo. Dios es muy directo. Eso lo dice Dios. Si alguno, cuando dice si alguno, quiere decir cualquiera, así sea el líder de la organización o así sea el que acaba de entrar a la iglesia. Si alguno destruyere el templo, si alguno empieza a golpear el templo, si alguno empieza a quitarle la pintura al templo golpeándolo con algo, si alguno está arrancando un ladrillo ahí, Dios lo destruirá también a él. ¡Qué tremendo! Hay hermanos que no habían leído esto. Yo hace muchísimos años que lo leí, y a mí hay muchas escrituras que me han dejado temblando por las noches. Yo tengo alrededor de 43 años levantándome cada noche de las 12 en adelante a cualquier hora, y cada noche algo me estremece, y una vez me estremeció esta escritura. ¿Sabes, Rafael Rodríguez, que ustedes, los que se congregan, todos los que tú conoces, todos los que se reúnen, sabes que ustedes son el templo donde yo habito? Por lo tanto, deben saber cómo comportarse en mi presencia. Y dice ahí: si alguno destruyere el templo. Ahí solamente se habla de Dios y del templo. Ahí solamente se habla de las personas y de Dios. Y Dios dice: las personas son mi templo y yo moro en ese templo. Y ahí no dice si alguno destruyere a Dios. No, eso no dice. Pero dice: si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá. Punto. Hermano Rodríguez, pero no se podrá interpretar de otra manera. Búsquele la interpretación que usted quiera. Eso no va a cambiar las cosas. Podemos encontrarle un montón de interpretaciones,
Pero solamente hay una cosa, y lo dice Dios bien claro. Dice: ustedes son el templo de Dios, señal que Dios mora en medio nuestro. Si alguno destruyere el templo de Dios, prepárese, porque va a ser destruido también. Punto. Alguien me pregunta a veces: hermano Rodríguez, ¿por qué usted busca llevarse con todos? Y yo busco llevarme con todos. Le busco hasta el último momento. Busco hasta la última forma de llevarme bien con alguien. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Pues casi por nada. Dijo el Señor Jesús. Les voy a continuar ese tema por la televisión. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 11. Dijo Juan el Bautista: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir? O se dejan bautizar con el Espíritu Santo, o se dejan meter a la gloria, o se dejan envolver como los chiles rellenos con el huevo. No crea que le hablo porque tengo hambre, pero he visto a las mujeres cuando hacen chiles rellenos, que el chile está verde, está crudo, y que lo arreglan ahí, al final lo bañan con el huevo, ahí al rato ya va envuelto en huevo. No sé si me explico. Y dijo Juan el Bautista: el que viene detrás de mí viene con una misión. Los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y eso, hermano Rodríguez, o se deja envolver por el Espíritu Santo, o se deja meter a la gloria y se llena de Dios, o se va a mantener como estaba, porque estaba en la condenación. Y si no se mete al mover del Espíritu Santo, seguirá en condenación. Y en cualquier momento que se muera o que venga Cristo, usted va a la condenación. Así de sencillo. Apenas les voy a empezar este tema en la televisión, donde dice Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya vino el reino de los cielos, entren al reino de los cielos. Ya vino el Rey de los cielos, viene a recibirlos en su reino. Pero luego dice, verso 12 y 13 en Mateo capítulo 3, versículos 12 y 13: ya el hacha está puesta. Ya el hacha está apuntándole a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Punto. Nada más. Una cosa es que Dios nos habla con amor y nos ofrece con amor y con ternura el sacrificio de Cristo para que seamos sus hijos. Y otra cosa es que nosotros no querramos recibir y nos estemos entreteniendo, porque se nos va a poner difícil la situación. Entonces, en lo que estamos hoy, porque el otro tema es para el día, en la televisión, mire lo que dice acá. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17: si alguno destruyere el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que es el templo de Dios? Nosotros mismos. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Figúrese usted un templo muy hermoso que Dios edificó, y que nos dice eso, y yo ando por ahí alrededor del templo o dentro del templo. ¿Cómo cree usted que voy a tratar al templo? ¿Por dentro o por fuera? Uy, hermanos, como aquella persona que anda con el trapito por ahí limpiando y puliendo y quitando cualquier manchita. ¿Por qué?
Porque en primer lugar es Él mismo. Fíjese bien. En primer lugar es Él mismo. En segundo lugar es la casa de Dios. Y en tercer lugar, ¡ay de Él si empieza a golpear al templo! Por eso, hermanos, yo voy a estar en estos días hablando mucho, descubriendo a muchos predicadores, los cuales creen que son muy santos y tratan al pueblo de ignorante, y tratan al pueblo a gritos y a malos tratos, y al pueblo no se le trata con malos tratos. A la iglesia no se le trata maltratándole, porque es la esposa de Cristo. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión: yo celo a la iglesia con celo de Dios. Y dice: porque yo uní a la iglesia con Cristo, y la iglesia quedó bajo mi autoridad, para que yo se la guarde a Cristo, que no peque, para que cuando venga Cristo yo le entregue a la virgen pura con la que Él se casó. ¡Qué precioso! Grábese esto, hermano, hermana, y yo le aseguro, dele un aplauso al Señor si así lo desea. Gloria a Dios. Oiga, ya siento que le amo. Ya siento que quiero amarle más. Ya siento que quiero tratarle mejor. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Ay de mí. Y además debo de tener el corazón de Dios. Y usted también debe de tener el corazón de Dios, porque ya es hijo de Dios, ya tiene los genes divinos, ya debe de tener el sentimiento de Dios, la compasión de Dios. Por lo tanto, yo siento que poco a poco, tocando estos temas, vamos a sentir la gloria de Dios en este lugar. Mire qué precioso. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir, éramos de lo peor, pero desde el momento que fuimos escogidos y apartados por Dios, que fuimos apartados y consagrados para Él, para su uso personal, para su adoración, la Biblia dice que Dios creó a Israel para su adoración, para su alabanza. Dios creó a los ángeles para su adoración, para su alabanza. Y a nosotros Dios nos hizo nuevas criaturas. Estábamos muertos en pecados, y el Señor nos dio vida uniéndonos a Cristo, y nos dio la nueva vida para que nosotros le adoremos en espíritu y verdad. Gloria a Dios. Cuando nosotros comencemos a hacer lo que agrada a Dios, usted se va a gozar de ver la mano de Dios de una manera muy preciosa. Venga conmigo y vamos a leer una escritura más, y mire qué precioso dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el verso 27, a ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Mire qué precioso. Grábese esto. Ahora nos habla de algo parecido, pero ahora quien está ahí
manifestándose es alguien más. ¿Ya lo tenemos? Le habla a la iglesia, nos habla a nosotros los que hemos creído en Cristo y nos congregamos en este lugar. Y dice: vosotros pues, o ustedes pues, son el cuerpo de Cristo. Oiga esto, son el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Qué tremendo. Dice: ustedes forman, usa este tipo de enseñanza. Ustedes espiritualmente forman el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice una vez más? Léalo, hermano, hermana. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Grábese esto. O sea, luego lo vamos a ver en otra escritura. Nosotros, cuando creemos en Cristo, nos unimos en espíritu con Cristo. Cuando nos unimos en espíritu con Cristo, el espíritu nos une a Cristo. Y de ahí también el espíritu nos une a cada uno de nosotros y nos hace formar un solo cuerpo. Y es curioso, yo les digo a los hermanos, ya casi me muero de viejo y nunca he descubierto a esta pierna que esté dándole de puntapiés a la otra. O nunca he descubierto que esta mano esté arañando la cara o golpeando a la otra. No. Cada parte de nuestro cuerpo se ayuda mutuamente. Lo que uno no puede hacer, lo que un miembro no puede hacer, lo hace el otro. ¿No se ha fijado que a veces va usted cuando hace mucho sol y de pronto no puede ver a lo lejos porque las pestañas no nos ayudan tanto y el sol penetra mucho, y usted se pone la mano aquí para poder ver, y de ahí usted nombre cuántas cosas hacemos donde un miembro ayuda al otro? Cuánta sabiduría nos muestra Dios al hablar que nosotros, la iglesia, los hermanos, somos como un cuerpo. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo. Qué precioso. La gente o los que nos rodean pueden encontrarnos cosas que no les gusten. Pues no les gustarán a ellos, pero a nosotros sí nos gustan. Y las admiramos y nos vemos al espejo y nos arreglamos aquí, nos arreglamos acá. ¿Por qué? Porque no podemos odiar o sentir mal por algún miembro de nuestro cuerpo. Entonces dice ahí la palabra de Dios: mire, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza. Hermanos, y según tengo entendido, es el cerebro el que manda las señales a los nervios y los nervios a los músculos, pero es el cerebro el que determina el movimiento que se va a hacer. Ningún miembro se mueve si el cerebro no lo ordena. Y según tengo entendido, el cerebro lo tenemos en la cabeza.
no acá en las rodillas o no en los hombros. Las rodillas, los hombros son parte del cuerpo. Y Cristo es nuestra cabeza. Por eso Pablo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué parte del cuerpo pensaría que era? El asunto es que decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mire qué tremendo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no me muevo, yo soy un miembro, soy una parte del cuerpo. No soy el cuerpo ni soy la cabeza del cuerpo. Soy una parte, y esa parte tiene que mantenerse en obediencia a la cabeza. Pero ahí dice algo más. Dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Oiga lo que me está diciendo esta mujer. Y miembros cada uno en particular. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo que someterme a lo que la cabeza me dicte, que es Cristo. Pero soy miembro en particular para servir a este otro miembro y a este otro miembro. ¡Qué tremendo! Y siervos cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pero nosotros nos debemos el respeto, nosotros nos debemos el servicio. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, sirva a los demás. ¿Se acuerda cuando aquellos dos hermanos, Juan y Jacobo, le dijeron: maestro, en tu reino se puede sentar mi hermano a tu lado izquierdo y yo a tu lado derecho? Y dijo el Señor Jesús: el que quiera ser grande en mi reino va a ser el que sirva más a los demás. Fíjese bien, ¿cuánto podemos nosotros ganar para ser grandes a los ojos de Dios? ¿O cuán pequeños podemos ser? Qué tremendo. Le voy a decir algo que Dios me reveló cuando empezaba yo con la obra de Dios en 1978, a principios del año. Empezaba yo a trabajar en la obra de Dios, y una noche me despertó el Señor y me vi delante de una peña. Haga de cuenta una peña que estaba partida por mitad, la roca nada más así, como si la hubieran partido por la mitad, y ahí estaba la roca nada más. Y de este lado había mucha gente, haga de cuenta que andaban buscando recoger algo de cosecha, pero andaban buscando recoger algo de cosecha donde ya habían levantado la cosecha, y andaban buscando a ver qué se encontraban ahí, pero muchísima gente buscando a ver qué encontraban ahí. Y de pronto yo mirando toda aquella gente que andaban como buscando a ver qué cosechaban y no recogía nada, y me dijo el Señor: acércate a esa peña. De este lado de la peña andaba toda esa gente, pero muchísima gente. Se estorbaban unos a otros y no encontraban nada, andaban batallando ahí nada más. Y me dijo el Señor: acércate a la peña. Y me acerqué a la peña, y teniendo a la peña aquí a 1 metro, el Señor me dice: entra a la peña. Y yo dije: ¿cómo voy a entrar a la peña? Entra a la peña. Y como al Señor no se le discute, solamente se le obedece, pues yo lo único que hice fue que extendí mi brazo y quise tocar la peña,
y mi mano cruzó la peña. Y yo dije, ya que mi mano cruzó la peña, pues me paso yo también. Si el Señor me dijo, métete, cruza la peña, pues yo me metí. Apenas crucé ahí vamos a decir como una cortina. Apenas crucé yo y había unos campos, hermanos, interminables de cosecha, de todo tipo de legumbres, de todo tipo de granos, pero eran unos campos interminables. Y veía yo a alguien aquí de pie, y como a 2 o 3 kilómetros veía a alguien más allá, y nadie hacía nada, porque yo sentía que no sabían por dónde comenzar, de tanta cosecha que había, de tanto alimento que había, de tanto fruto que había. Y me dijo el Señor, así como ves que andan todos estos acá, así andan la mayoría de cristianos, siempre vacíos, siempre dispersos, siempre confundidos. Y acá del otro lado, hermano, los campos que no se alcanzaba a ver el fin, el fruto abundante por todos lados que usted no sabía de dónde cortar. Y me dijo el Señor, nunca vayas a quedarte de este lado, te va a costar más cruzar allá, porque mira, todos andan acá, pero allá vas a encontrar abundancia. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que entra por Cristo entra a la gloria, entra a la abundancia espiritual. Y Cristo dijo, el que por mí entrare será salvo. Pero dijo algo más, y entrará y saldrá y siempre hallará pastos. Me dijo el Señor, entra a la abundancia, gózate, sáciate, como decimos los mexicanos, llénate, y luego sal y compárteles a los que andan acá y busca que crucen también allá. Créanme, hermanos, yo he pasado en estos últimos años experiencias en lo físico que mi esposa solo me ve quejarme y me ve sufrir, pero no sabe lo que estoy sufriendo. Y me he salido de mi casa huyendo, porque yo sé que si me voy y me meto a solas con el Señor, me meto en esa abundancia y saco bendición. Yo pienso que muchos hermanos han de pensar que los estoy emocionando y que me voy y que me meto con el Señor, pero hay cosas, hermanos, que solamente el Señor y yo sabemos. Hace unos días, de pronto se me empezó a cerrar la garganta, una resequedad horrible. Al segundo día yo sentía que esa resequedad se estaba convirtiendo en grietas. Uno siente cuando la carne se está agrietando y siente lo vivo de la carne cuando se abre. Al tercer día ya había un líquido pegajoso, horrible, que me había llenado toda la garganta. Y yo sabía que era algo como ácido. O sea, no ácido por el sabor, sino como el ácido de una batería de carro, algo así. Yo lo sentí ahí. Era una cosa pegajosa, pero de esa que se puede mover, no tan pegajosa así, sino que se puede mover, pero tenía un sabor horrible. Fui a ver un doctor aquí
una persona que es muy buena, muy buen doctor, y vio aquello tan terrible y me dijo: te voy a dar la medicina más fuerte que hay. Te voy a dar solo 3 pastillas. Vas a tomar una cada día, pero la primera que te tomes te va a hacer efecto por 10 días continuos. Haz de cuenta que la fuerza que tiene la pastilla va a empezar hoy y se va a extender por 10 días. Y luego te tomas la otra al siguiente día y la otra al tercer día, y vas a tener todo ese tiempo atacando ahí la infección. Aquello no me hizo nada, nada. Y le dije a mi mujer: yo me voy de aquí. Tomé el carro de mi esposa y me salí de ahí. Y me fui a Texas. Tan mal iba que manejé 22 horas sin parar. Así como iba de mal, era para parar a las 6 horas. Pero no paré precisamente por lo mal que me sentía. Llegué allá a las 22 horas. Como a las 4 horas que llegué, me habla mi mujer y me dice: ¿cómo estás? Y le digo: igual que como vine o peor. Pero el Señor ya me acaba de decir qué es. Y me dice mi esposa: ¿fuiste a ver al doctor? Porque no es fácil que yo le diga: Dios me habló y me dijo esto. Y me dice: ¿fuiste a ver al especialista y no te dijo nada y no te hizo nada? Pues a mí me dijo esto el Señor. Me dijo: ve mañana al swap meet, como aquí le llaman la pulga ya. Ve mañana a la pulga, dice el Señor. Y ahí hay unas personas que venden unas pastillas. Lo que traes es un hongo muy agresivo, muy malo. Pero ve. Y yo me fui en la mañana, a las 7 de la mañana me fui. Y llegué con uno de los que están por ahí y le digo: vengo a buscar unas pastillas. Dijo: ni las conozco. Pero ahí hay otro. Y llego con aquel otro y me dice: pues no sabría decirle, pero ahí está el montón de cosas que tengo, mire. Y le digo: yo ando buscando unas que me dijeron, búsquelas. Y de pronto veo algo que dice fungi, no sé qué. Y dije: esto suena. Pues me las llevé. Cuando habló mi esposa conmigo, ahí las tenía. Y le dije: Dios me dijo esto. Al rato me tomé la primera como a las 11 de la mañana. Como a eso de las 6 de la tarde, ya me sentía tranquilo. Todavía sentía aquello, pero ya sentía una paz, una tranquilidad. Como que ya Dios estaba tomando en control aquellas cosas. Y de allá me vine sin aquel problema y otras cosas más que me dio maravillosas el Señor. Le digo, cosas que solamente puede hacer el Señor. Solamente lo puede hacer el Señor. Y otra de las cosas es que estoy aquí. Imagínese, desde el año 87 empecé a ir a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a México, y aquí trabajaba por todos lados. Y siempre desde el 87 a esta fecha, ¿cuántos años van? 90, 13, bueno, fíjese, 87, 90, son 13 al 2000, 36. Bueno, 36 años que yo salía
a Guatemala y hacía mi trabajo y me regresaba, pero me daba escalofríos cuando sabía que iba entrando a Estados Unidos. Salía a México y cuando regresaba me daban escalofríos saber que llegaba a Estados Unidos desde el 87, y no sabía por qué en las madrugadas ya no podía respirar. Y así viví hasta hace 2 o 3 días que el Señor me dice: apaga el aire acondicionado de aquí. Y es que a mí me extrajeron las anginas, las amígdalas, y desde entonces en la noche uno duerme y absorbe aquello, y a mí me afectaba y yo no sabía. Paré eso porque el Señor me lo dijo después de tantos años, y aquí estoy ahora. No quiero decirle nada porque no quiero comprometer al Señor. Quiero dejar que el Señor vaya paso a paso mostrándome qué tengo que hacer. Pero nos dimos cuenta hoy lo que somos, hermanos. Oiga esto: somos el templo de Dios. Usted no ve a Dios, pero Dios mora acá. Dios mira lo que hacemos, Dios sabe lo que pensamos. Y nosotros como seres humanos debemos buscar enfocarnos lo más posible en lo que es de Dios, porque vamos a perder, hermanos, vamos a perder. Aquí o ganamos con lo que Dios dice, o perdemos con lo que nosotros pensemos que está bien. Grábese esto que descubrimos hoy: ustedes y yo somos el templo de Dios. Dios mora en medio nuestro. Hay que buscar agradarle. No me agrade a mí, agrádele a Dios. Yo les digo a mis hijos siempre: a mí no me obedezcan, métanse a la palabra de Dios, métanse con Dios y obedezcan a Dios aunque no me hagan caso a mí. Así es que, hermanos, busquemos agradar a Dios que está en medio nuestro. Y lo último que leímos, se recuerda 1 Corintios 12:27. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Y claramente dice: y cada uno de ustedes miembro, fíjese bien, miembro en particular. Usted es un miembro en particular para ayudarme, para atenderme. Yo soy miembro en particular para ayudarle, para atenderle, para buscar lo mejor, porque usted es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así de sencillo. ¿Se da cuenta qué fácil es entender la palabra de Dios? Y yo siento que le amo más hoy. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque estoy envuelto de la gloria de Dios. Y porque hay de mí si de pronto ando con otras cosas. Chiquita linda, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.